Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Europa era un continente irreconocible. Ciudades enteras habían sido reducidas a escombros. Las fábricas estaban paradas. La agricultura apenas daba para alimentar a la población y, en muchos lugares, el hambre era un invitado permanente en la mesa. Alemania, Francia, Italia o los Países Bajos tenían más en común con un paisaje post-apocalíptico que con las potencias que habían dominado el mundo apenas una década antes. A este desastre material se sumaba el miedo. El comunismo soviético avanzaba como una opción política atractiva para sociedades desesperadas. Y en Washington se encendieron las alarmas. Porque no, queridos suscriptores, Washington no se convirtió de repente en una ONG. Ni Truman ni Marshall estaban inspirados por un súbito arrebato de caridad universal. El Plan Marshall, que reconstruyó Europa, fue un acto de solidaridad, sí, pero también una jugada económica y geopolítica que hoy analizaremos con el lenguaje de los negocios. Inversión inicial, rentabilidad a corto plazo y retorno multiplicado a largo plazo. Vamos a verlo con calma. Esta es una historia de geopolítica, pero también de economía. Así fue el Plan Marshall. El 5 de junio de 1947, en la Universidad de Harvard, el secretario de Estado estadounidense George C. Marshall lanzó la idea. Estados Unidos debía ofrecer una ayuda masiva a Europa para garantizar la recuperación económica, la estabilidad política y, de paso, contener la expansión soviética. El discurso no fue muy largo ni especialmente técnico, pero escondía una propuesta revolucionaria, un plan de asistencia internacional nunca visto en escala ni en ambición. La cifra inicial fue de unos 13.000 millones de dólares de la época. Para que nos hagamos una idea, equivaldrían a más de 150.000 millones de dólares actuales. Y aunque la cantidad era colosal, lo realmente interesante fue la visión. No se trataba de regalar dinero sin más, sino de invertir en el futuro de Europa y, al mismo tiempo, asegurar el liderazgo estadounidense en el nuevo orden mundial. En otras palabras, el Plan Marshall fue como invitar a un amigo arruinado a cenar, pero en tu propio restaurante, con la condición de que te pague en plazos, con intereses, y de paso que recomiende tu local a todos sus vecinos. La ayuda se materializó en transferencias de dinero, préstamos, materias primas, maquinaria, equipos industriales y alimentos. No era un cheque en blanco. Cada país receptor debía elaborar planes de reconstrucción concretos y aceptar una cierta supervisión de Washington. La distribución no fue uniforme. El Reino Unido recibió alrededor del 24% de la ayuda y Francia el 21%. Pero los enemigos derrotados también recibieron ayuda. Alemania Occidental el 11% e Italia otro 11%. En total participaron 18 países europeos. La Unión Soviética también fue invitada, pero era un regalo envenenado. Aceptar ayuda norteamericana significaba aceptar que Estados Unidos era más poderoso que la Unión Soviética. Y Stalin, que deseaba desafiar todo lo que representaba el mundo del capitalismo, no podía aceptarlo. Lo rechazó en redondo y además obligó a sus satélites de Europa del Este a hacer lo mismo. El resultado fue una división aún más clara del continente, una Europa occidental reconstruida bajo la influencia estadounidense y una Europa oriental atada al bloque soviético. Los resultados fueron espectaculares. Entre 1948 y 1952, la producción industrial europea creció en más de un 30%. La agricultura se recuperó rápidamente y el comercio internacional volvió a fluir. Países que parecían condenados a una larga decadencia vivieron lo que después se llamó el milagro económico europeo. En Alemania Occidental, el Plan Marshall coincidió con las reformas económicas que sentaron las bases del famoso milagro alemán. Francia modernizó su industria, Italia se levantó sobre nuevas infraestructuras y los Países Bajos también se reactivaron. Incluso pequeños estados como Bélgica o Dinamarca se beneficiaron enormemente. La ayuda fue también un factor psicológico. Los europeos sintieron que no estaban abandonados,
que el gigante estadounidense estaba de su parte. En palabras del historiador Tony Judt, el Plan Marshall no solo aportó dinero, aportó confianza. Aunque pueda pensarse que la mayor parte de la ayuda sirvió para comprar tractores, locomotoras o máquinas herramienta, lo cierto es que solo un 17% del total se destinó a maquinaria y vehículos. Esta categoría incluía desde camiones hasta equipos industriales. Su función fue modernizar ciertos sectores estratégicos y motorizar unos países que durante años habían fabricado miles de tanques, pero que ahora necesitaban maquinaria para fabricar bienes de consumo y camiones para transportar mercancías. El resto, alrededor del 83%, se empleó en la importación de materiales industriales, materiales semielaborados y productos agrícolas. Esto significa que la ayuda no consistió tanto en instalar nuevas fábricas, sino en reactivar las que ya existían, pero estaban paradas por falta de carbón, acero, petróleo o materias primas textiles como el algodón. Los alimentos también fueron esenciales. El trigo estadounidense se convirtió en un símbolo del plan. Toneladas llegaron a Europa para reducir la escasez y el racionamiento que todavía persistían en muchos países. Otros productos, como la carne en conserva, las grasas vegetales o la leche en polvo, contribuyeron a estabilizar la situación alimentaria y, con ella, la política. Aunque lo que más llegaron fueron toneladas de likes. Así que si te está gustando el vídeo, no te olvides de dejar tu buen me gusta y de suscribirte. Un detalle así es fundamental para que el canal pueda seguir funcionando. Muchas gracias. La energía fue otro sector prioritario. El envío de carbón y petróleo permitió arrancar de nuevo la maquinaria industrial y garantizar la calefacción a millones de familias. Sin este suministro, cualquier otro esfuerzo habría quedado en papel mojado. La ayuda no llegaba como dinero libre a los gobiernos, se canalizaba a través de la Organización Europea de Cooperación Económica, creada para coordinar los programas nacionales. Cada país elaboraba planes de gasto y recibía dólares que, en la práctica, debían transformarse en pedidos de productos estadounidenses. De este modo, los fondos fluían a Europa, pero regresaban rápidamente a Estados Unidos en forma de exportaciones. El diseño de la inversión fue pragmático. Primero, alimentar y calentar a la población. Luego, reactivar fábricas con materias primas. Y, por último, modernizar sectores clave con maquinaria. Gracias a esta combinación, la producción industrial europea creció más de un 30% en 4 años, y la agrícola superó en un 10% a los niveles anteriores a la guerra. Ahora bien, ¿por qué decimos que fue la inversión más rentable de la historia de Europa? Porque los estadounidenses recuperaron con creces cada dólar invertido. En primer lugar, buena parte de la ayuda regresó a Estados Unidos en forma de pedidos. Europa compraba trigo, carbón, petróleo, maquinaria y equipos estadounidenses. En la práctica, el Plan Marshall fue un estímulo gigantesco para la economía norteamericana, que salía de la guerra con plena capacidad industrial y necesitaba mercados para colocar su producción. En segundo lugar, fortaleció el dólar como moneda de referencia mundial y aseguró que el comercio internacional girara en torno al sistema financiero norteamericano. Fue un movimiento que consolidó la posición de Estados Unidos como superpotencia en el siglo XX. De hecho, podríamos decir que el Plan Marshall fue el Black Friday más largo de la historia. Los europeos compraron masivamente productos americanos durante 4 años seguidos. Y, por supuesto, estaba el componente geopolítico. Con Europa occidental reconstruida y agradecida, la influencia soviética se redujo notablemente. En Italia y Francia, donde los partidos comunistas eran muy fuertes, la ayuda del Plan Marshall contribuyó a que no llegaran al poder. Washington logró contener el avance de la Unión Soviética sin necesidad de tanques. Bastó con dólares. Si lo miramos fríamente, el Plan Marshall costó a Estados Unidos alrededor del 2% de su PIB anual durante 4 años. En términos comparativos, fue un esfuerzo pequeño para un país que en ese momento controlaba más de la mitad de la producción industrial mundial. Y, sin embargo, el retorno fue
monumental. La Europa reconstruida se convirtió en un socio comercial estable. El dólar quedó consolidado como moneda mundial. El bloque occidental se cohesionó frente a la Unión Soviética. Y el agradecimiento hacia Estados Unidos, que no solo había luchado por liberar Europa, sino que había financiado la reconstrucción, hizo que los europeos le debieran una enorme gratitud. Se puede decir que, con una inversión relativamente modesta, Estados Unidos compró mercados, influencia política y unos aliados que nunca olvidarían la ayuda dada. Tony Judt señalaba cómo el Plan Marshall había dado esperanza, pero otros historiadores son más críticos. Eric Hobsbawm apuntaba que era un instrumento de hegemonía estadounidense, que los fondos no eran neutrales, sino que estaban condicionados a la adopción de medidas políticas favorables a Washington. De hecho, hoy en día, más de 80 años después, en Europa seguimos agradecidos a Estados Unidos y toleramos de nuestro aliado cosas que, seamos sinceros, son intolerables. El agradecimiento hacia Estados Unidos se ha convertido en seguidismo y Europa lleva décadas sin una visión propia del mundo. Estados Unidos no solo compró aliados, sino que acabó descabezando la independencia geopolítica de Europa. Así que no todo fueron elogios. El Plan Marshall fue también una herramienta de poder. Los países que lo aceptaban entraban de lleno en la órbita norteamericana. Además, no todo el éxito europeo puede atribuirse al Plan Marshall. Muchos economistas señalan que la recuperación ya había comenzado antes de 1948 y que factores como la disciplina social, la capacidad industrial intacta en algunas regiones y la gestión local fueron igual de decisivos. El plan ayudó, pero el logro de sacar los países adelante fue de los europeos. Todos conocemos el caso de países que han recibido enormes créditos y ayuda y aún así son incapaces de darle bienestar a su población. Hay muchos ejemplos de otros países donde la ayuda internacional fluye y sobre el terreno nada cambia. Un ejemplo muy claro es Haití, donde 15 años después del terremoto y cientos de millones de dólares después, todo está peor que antes. Pero, como decía antes, esta fue una de las inversiones más rentables de la historia. Si miramos el Plan Marshall como un caso de negocio, encontraremos lecciones aplicables incluso hoy. Invertir en el cliente es rentable. Estados Unidos ayudó a sus futuros compradores a ponerse en pie, asegurando mercados a largo plazo. La geopolítica también es economía. Contener a un rival con dólares puede ser más barato que hacerlo con armas. Y la confianza y la narrativa valen tanto como el dinero. Europa no solo recibió ayuda, recibió un relato de amistad y esperanza. Si la amistad ha sido o no traicionada, esa ya es otra historia. Así que el Plan Marshall fue mucho más que un programa de reconstrucción. Fue un movimiento estratégico que combinó economía, política y geopolítica en dosis iguales. Para Europa significó la salida del túnel de la posguerra y el inicio de décadas de prosperidad. Para Estados Unidos fue la inversión más rentable de su historia exterior. Cada dólar se transformó en influencia, mercado y poder global. Aunque si quieres saber más sobre cómo Estados Unidos se convirtió en la superpotencia que es hoy en día, te recomiendo este documental que tengo en el canal. Es una buena historia, con muchos dólares, pero también con unos cuantos capítulos bien oscuros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto.